Hola estudiantes de grado 905, Dios te bendiga. En esta oportunidad quiero darles una explicación del taller de ética y valores que está en la guía ontológica de grado noveno. Como ya ustedes ya saben, en esta guía hay como tema transversal las migraciones, donde se agrupan varias áreas como ciencias sociales, formación ciudadana, religión y ética y valores. Ética y valores aparece como en la cuarta semana de la guía transversal. Así que vamos a hablar un poco de este tema que tiene por título la alteridad y la empatía frente a las migraciones. Este es un tema de mucha actualidad y es un tema muy importante porque nos toca a todos. Nuestra nación Colombia tradicionalmente ha sido un país de migrantes, o sea, de personas que salen de Colombia a muchos lugares del mundo. Pero en los últimos 3 años, nuestro país se ha convertido en un país de inmigrantes, o sea, nuestro país está recibiendo muchas personas de otras naciones, especialmente de Venezuela. Pero las migraciones legales e ilegales representan retos para nuestra ética y para nuestra moralidad. De una u otra forma nos ponen a prueba los valores éticos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Por eso este tema de actualidad, la alteridad y la empatía frente a las migraciones, tiene como objetivo que cada estudiante de grado noveno pueda comprender cómo los valores éticos son fundamentales para hacer que el proceso migratorio en Colombia sea agradable, sea verdaderamente de bendición y además de eso, esa población pueda ser asimilada por nuestra nación y nosotros poder mostrar la cara humana, la cara moral a esas personas que llegan por primera vez a nuestra nación Colombia. Empecemos primero aclarando dos valores éticos que muy pocas veces se mencionan y es la alteridad. La alteridad es un valor filosófico, pero también es un valor ético que nos habla de la alternancia. Alteridad quiere decir alternar mi modo de ver la vida, mi modo de ver la sociedad, mi ideología por la ideología y la visión que el otro tiene del mundo entero. En otras palabras, la alteridad es ponerme en el lugar del otro, reconociendo que mi semejante también tiene una visión de la vida, una forma de pensar, de sentir totalmente diferente a la mía. Esto significa alteridad. Pero también está el concepto de empatía. La empatía es un valor ético que es muy importante porque significa de una u otra forma compartir sentimientos con las otras personas. Percibir el dolor, el gozo, la tristeza o la necesidad de nuestro semejante. Estos dos valores, si te has dado cuenta, alteridad y empatía, son fundamentales para recibir a los extranjeros. Son fundamentales para tener un concepto de lo que son las migraciones y tener una actitud correcta ante la llegada de nuevas personas a nuestro país. Se dice que en Colombia ya hay más de 1 millón de venezolanos de forma legal e ilegal, sin contar de otras nacionalidades. Ahora nuestro municipio está también lleno de extranjeros, principalmente de venezolanos. Pero ¿qué hacer cuando nuestro pueblo y nuestra nación empieza a recibir extranjeros con costumbres y hábitos y tradiciones diferentes a las nuestras? Por eso la alteridad, como ese valor filosófico, como ese valor ético que nos lleva a reconocer el otro como nuestro semejante, que nos lleva a ponernos en el lugar del otro para comprender su visión de la vida, es fundamental para poder recibir y aceptar la llegada de personas nuevas a nuestra nación. La alteridad es un valor importante, lo mismo la empatía. En este contexto, nuestra nación está viviendo algo nuevo, la llegada de muchos extranjeros, especialmente de venezolanos sin documentos, lo cual ha traído desafíos legales, administrativos, financieros, sociales, culturales y hasta religiosos. Pero miremos que las migraciones no es un fenómeno nuevo. Desde que la humanidad empezó a caminar por este mundo, las migraciones han sido parte de nuestra vida. Pero hoy ha cobrado una importancia muy grande, porque las migraciones, sobre todo cuando son de personas que entran a nuestros países de manera ilegal, traen retos y traen desafíos a nuestra ética y nuestra moral. Por eso los extranjeros, sobre todo los indocumentados y de clase social baja, están experimentando rechazo, burlas, xenofobia, que es una palabra nueva que significa rechazo a los extranjeros. También produce lo que los textos que le hemos dado para leer, lo que se conoce como aporofobia. La aporofobia es un concepto nuevo
que se creó aproximadamente hace 3 años en nuestra lengua castellana y fue una filósofa española, Adela Cortina, quien creó este concepto. ¿Qué significa aporofobia? Aporofobia significa rechazo o miedo a los pobres. Y según esta filósofa, también investigadora de la ética pública, nos dice que la aporofobia es una de las cosas que más está sucediendo frente a las migraciones ilegales. Por eso es muy recurrente ver que se rechazan a los extranjeros, sobre todo si son pobres, sobre todo si no tienen recursos económicos y si vienen con las manos vacías, si no tienen estudios, si no tienen preparación. Allí vemos que la aporofobia es una de las cosas que más está alimentando el rechazo a los extranjeros, especialmente a nuestros hermanos venezolanos. Y esta realidad la estamos viendo a diario. Con la pandemia y con la crisis del COVID-19, los extranjeros indocumentados en Colombia han sido una de las poblaciones que más está sufriendo porque no tienen ahora posibilidades ni de movilizarse dentro de nuestro país, ni tampoco de regresar a su nación. Entonces, en vista de este concepto de la aporofobia y de lo que significa la empatía es un rechazo constante a la aporofobia, pero la aporofobia rechaza tajantemente toda forma de empatía y de alteridad. Por eso tenemos 4 preguntas que el estudiante debe responder en la guía, en la sección de ética y valores. Y la primera pregunta dice, teniendo en cuenta la empatía y la alteridad como valores, ¿cómo se puede practicar estos valores en los tiempos de pandemia y de rechazo a los extranjeros? Aquí el estudiante, conociendo ya el significado de estos 2 valores, debe entender cómo se puede practicar esto en la crisis social y económica que estamos viviendo con el COVID-19. ¿Cómo podemos aplicarlo a extranjeros que llegan de forma indocumentada? La segunda pregunta dice, ¿por qué hay muchos colombianos que les cuesta tener empatía y alteridad por el venezolano? Ya hoy en Colombia vemos fenómenos de xenofobia, especialmente hacia los hermanos venezolanos. Aquí usted tiene que usar lo que usted conoce y aprender de lo que a lo largo de la guía se ha hablado sobre las migraciones. La tercera pregunta está basada en un fragmento del periódico El País de Madrid, España, donde hablan de la frase de Adela Cortina, aporofobia, que ya lo explicamos qué significa. Allí debes crear un memo o un meme, crear un afiche o una caricatura alusiva a esa palabra o a esa frase que acuñó la filósofa Adela Cortina. Y la cuarta pregunta tiene que ver con escribir una historia de algún extranjero que te haya producido empatía o alteridad, o si tú eres extranjero, estudiante de grado 9, entonces narra tu propia historia de manera breve y concisa. Bueno, muchas gracias, Dios te bendiga y espero que esta guía de estudio ontológica con énfasis en ética y valores verdaderamente nos ayude a todos a tener alteridad y empatía por el extranjero. Muchas gracias.